Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de quién nos esté visualizando en este momento. Espero que me escuchen muy bien y también dependiendo se vayan a ver la grabación. Nada más para comentarles que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y también vamos a subir posteriormente la grabación de esta presentación a nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Así que aprovechamos para hacerles llegar un gran saludo hasta donde se encuentren y esperando que hayan iniciado muy bien el año y qué mejor que tengan los mejores de los éxitos posibles en este 2021, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Me presento, me llamo Cristian Díaz Sandoval, soy el director general de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Por el momento, lamentablemente, no se encuentra con nosotros el maestro Vladimir Ramírez Macías, el representante legal de la Federación, ya que se encuentra de viaje y desafortunadamente lo que es la señal no pudo permitirle que se conectara con nosotros, pero sin duda alguna les hace llegar a todos un gran abrazo, un gran saludo hasta donde se encuentren. Nuevamente, bienvenidos a la presente presentación del libro en salud mental forense. Les voy a presentar a las dos personas que van a estar de panelistas principales para esta temática. En primer lugar, tenemos al autor del libro, el doctor Nicolás Iván Martínez López, quien es investigador en ciencias médicas en el INPRFM. También es coordinador de la sección de psiquiatría legal de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es médico especialista en psiquiatría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También psiquiatra forense por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Maestro y doctor en ciencias con campo en psiquiatría, graduado con mención honorífica. Es además de investigador en el INP RFM, profesor de asignatura en la licenciatura de Ciencias Forenses y en la maestría de Salud Mental Pública en la UNAM. Es investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 por parte de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Desarrolló la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México en 2017. Cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional, con 14 capítulos de libro como autor y coautor y 17 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, de los cuales ha obtenido más de 100 citas y es autor del libro Salud Mental Forense, publicado en este año. Más bien en el año pasado, perdón, en el año de 2020. Y por otro lado, tenemos al autor también Ezequiel Mercurio, quien se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en psiquiatría y medicina legal, es magíster en criminología y ciencias forenses, es docente en grado y posgrado en diferentes universidades nacionales e internacionales, es autor de libros y artículos en el ámbito de la psicología forense y neuroderecho. Su último libro es Psicopatología Forense y Justicia Restaurativa, Perspectivas desde el Neuroderecho, publicado en 2019. Es secretario del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación. Es para mí un honor presentarlos y especialmente poder estar con ustedes en esta presentación de este interesantísimo libro que hoy lo vamos a conocer un poquito más a fondo. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo a la Federación, a Vladimir y a todos ustedes la oportunidad de estar aquí reuniéndome tanto con ustedes que han sido unos grandes aliados todo este año de la pandemia para muchos eventos, para muchas consideraciones que vamos a tener. De hecho, esta semana también tenemos otra conferencia el viernes. Eh, ya también viejos conocidos de mi amigo Ezequiel, a quien le agradezco muchísimo estar conectado ahorita desde Argentina, a pesar
del desfase de horarios, que yo sé que para ti ya es mucho más tarde. Te agradezco muchísimo, amigo. Eh, y la verdad es que, pues bueno, comenzamos este año con el pie derecho, el tenerte aquí, Ezequiel, para poder presentar el libro y que nos platiques sobre él, sobre tu participación en él. Pues la verdad estoy muy agradecido contigo, con la Federación, de hacer lo posible. Entonces, pues yo guardo silencio para poder escucharte y dejar que nos compartas tu opinión sobre el libro. Bueno, en primer lugar agradecerte a vos, Nicolás, a todos los que hacen la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, a Vladimir. Para mí es un gusto, un honor estar una vez más con todos ustedes. Me siento parte, por supuesto, de la Federación a la distancia. Es siempre un gusto compartir actividades y encuentros como este. Siempre es lindo vernos personalmente, esperemos que pronto podamos hacerlo, así que va a ser lindo cuando nos veamos y ir a conversar y comer algo rico. A vos, a Nicolás, agradecerte primero la invitación para presentar el libro acá y también para participar del libro con un capítulo. Para mí fue un gusto. Es también un honor muy importante poder contribuir con esta magnífica obra que después de haberla visto terminada, no quedan nada más que palabras eh, de agradecimiento. Eh, el libro, para hacer, ya entrar directamente en mis comentarios, sin duda es que este libro va a ser un puntapié y una base fundamental para todos aquellos que se quieran adentrar y profundizar en temáticas relacionadas con la psicopatología forense, pero no solo con eso, sino con la salud mental en el campo de la justicia de manera más general. La realidad es que yo no sabía que la obra iba a ser de tal magnitud y tan importante. Es un volumen que supera las 700 páginas y como se pueden imaginar, no es un libro que solamente sirve de introducción, sino que sin duda será un libro de una gran importancia para los que trabajamos en el campo forense en Latinoamérica, porque será sin dudas una muy importante fuente de consulta, ya que aborda temáticas esenciales y muy diversas del campo de la psicología, la psiquiatría forense. Solo para darles una noción general y para motivarlos a que conozcan la obra, a que la consulten, insisto, va a ser una obra seminal muy importante en los que trabajamos en el campo, de los que les interesa el campo forense en habla hispana, en Latinoamérica, porque tiene una visión y una contribución específica desde nuestro ámbito. No abundan los tratados como este, y quiero referirme a este libro como un tratado, porque en definitiva, por su extensión, por su volumen, por la cantidad de temas que se abordan y por la profundidad y los destacados autores que participan en él, seguro que es un tratado obligatorio que esté en la biblioteca o hoy en la computadora de cualquier estudiante de criminología, estudiantes de ciencias forenses, estudiantes de psicología, estudiantes de psiquiatría y aquellos que trabajamos específicamente en el campo del derecho. ¿Por qué? Porque este libro aborda temáticas muy variadas que van desde cuestiones relacionadas con aspectos de la práctica de la psicología y la psiquiatría, es decir, que aquellos aspectos relacionados con el consentimiento informado, aspectos relacionados con la historia clínica, con las directivas anticipadas en psiquiatría. Como ven, no es algo específico del ámbito de la criminología que va a estar y que está en el libro Abordados, sino que es un libro que aborda, como les digo, diversas temáticas. Es un libro que sin dudas será de mucho interés para aquellos profesionales que necesitan conocer cuál es el marco legal, el marco legislativo de la práctica de la psicología y la psiquiatría en México, y aquellos que nos interesa consultar cuáles son otros modelos de la práctica en salud mental. Insisto, no es algo que
se dedique específicamente a temas forenses, que los hay, y ahora les voy a comentar cuáles, sino aspectos que hacen a la práctica clínica y el marco legal de esa práctica clínica. Tiene sin dudas, y para mí es uno de los aspectos más novedosos, ya que aborda todas las temáticas en el paradigma actual que tienen que ver con un modelo social y el modelo de derechos humanos de la discapacidad. Es un libro que tiene una terminología respetuosa en términos de derechos humanos, aborda la temática con colaboraciones de autores que trabajan en el campo de la discapacidad y los derechos humanos, es decir, que estos sin dudas hacen de este libro uno de los temas más novedosos. ¿Por qué? Porque todavía en el campo de la psicopatología forense, el modelo social y del modelo de derechos humanos, todavía para el aspecto pericial, no ha calado en la profundidad que el tema requiere. Por eso es que sin dudas este es un tema que el libro aborda con profundidad, con respeto y con un marco llevado adelante por expertos que trabajan en el campo de la discapacidad psicosocial. Pero también tiene temas específicos y centrales que hacen a temas clásicos de la psicopatología forense, como son, por ejemplo, la imputabilidad, como son la simulación, y en ese sentido, en el tema de la imputabilidad, Nicolás propone una nueva conceptualización de la inimputabilidad por razones psiquiátricas. Es un capítulo que vale la pena ser revisado, analizado y también, ¿por qué no?, repensar de cómo Nicolás propone un nuevo análisis de la inimputabilidad por motivos psiquiátricos. Todos los que les interesa la psicopatología forense van a encontrar temas relacionados con la criminología, específicamente, por ejemplo, con las parafilias, y en ese sentido es muy interesante cómo se abordan tanto la fenomenología de las parafilias desde los manuales de diagnóstico, como también las agresiones sexuales, y también hay propuestas específicas que hacen a la reinserción social. Se presenta un programa muy interesante y que todos los que están en México conocen, pero es una buena experiencia para los que los leemos de otros países de Latinoamérica, como es el programa de prevención de la violencia y el delito Repensar, ¿sí? ¿De qué se trata este programa? ¿Qué ventanas de oportunidades se presentan para prevenir la violencia y el delito? En mi caso me tocó participar del capítulo de inimputabilidad por razones de salud mental. En ese capítulo analizamos la definición de lo que es la inimputabilidad por motivo de salud mental. Propongo recorrer las diferentes fórmulas de inimputabilidad que históricamente ha tenido el derecho penal y la psicopatología forense y cómo se relacionan la psicopatología con el derecho penal. Recorremos qué es las fórmulas iniciales, conocidos como la fórmula psiquiátrica de inimputabilidad o la fórmula biológica. Explicamos ahí también una fórmula psicológica y nos detenemos para desarrollar más en profundidad lo que es la mayor parte de las fórmulas de inimputabilidad de los códigos penales latinoamericanos, que es la tipología o la fórmula pluridimensional o mixta o biopsicosocial de inimputabilidad. Siempre me interesa destacar las distintas perspectivas, miradas y análisis que hay sobre la inimputabilidad desde la psicopatología forense. Explicamos qué es la escuela alienista y cuál es la influencia que ha tenido en la inimputabilidad por motivos de salud mental. Explicamos específicamente qué cuadros psicopatológicos implican el desarrollo intelectual retardado, ¿sí?, que habla el Código Penal mexicano. ¿Qué significa el trastorno mental? ¿Qué cuadros entrarían y cuáles podrían no entrar dentro del concepto de trastorno mental
que habla el Código Penal. Insistimos en esta idea de que el Código Penal habla en una terminología general y no específica y puntual en idioma psicopatológico, ¿no? Entonces, esto requiere de un análisis y de la evaluación de un experto. Uno de los puntos que también desarrollamos en el capítulo de inimputabilidad, y creo que es central y porque probablemente para muchos les aporte ideas novedosas, y para los que ya conocían estos planteos que les voy a comentar, les permite probablemente también profundizar un poco más sobre qué significa la comprensión de la criminalidad del acto, que gran parte de los códigos penales hacen referencia en su fórmula de inimputabilidad. O sea, cómo se entiende la comprensión de la criminalidad del acto en términos de la inimputabilidad. Hay también un apartado específico dedicado a la salud mental penitenciaria. Es esencial para el ámbito de la criminología y de la salud mental forense, conocer cuáles son los padecimientos mentales más frecuentes en el ámbito penitenciario, cuáles pueden ser los problemas sanitarios relacionados con la salud mental de la población que se encuentra privada de libertad, qué perspectivas de tratamiento, qué modalidades de tratamiento están recomendadas, qué evidencia tenemos para desarrollar programas específicos. Sin dudas, uno de los capítulos que más interesan a Latinoamérica en general y particularmente a México tiene que ver con la violencia de pareja, la violencia contra las mujeres, donde se desarrollan distintos modelos explicativos de violencia contra las mujeres. Los que trabajamos, insisto, en el campo de la criminología y las ciencias forenses nos toca peritar, evaluar, emitir dictámenes y peritajes relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres. En ese sentido, nos toca analizar, por ejemplo, si una mujer es víctima del círculo de la violencia, si, por ejemplo, padece o tiene el síndrome de indefensión aprendida, o algún modelo explicativo desde el punto de vista psicológico que nos permita analizar y contextualizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres. También se proponen ahí y se recorren distintos modelos de abordajes terapéuticos que sin dudas van a dar el inicio para el desarrollo y la profundización de programas para hombres violentos. Sabemos que la privación de libertad por sí sola en estos casos particulares tiene poco resultado, y si no va, y esto se modifica y cambia cuando va acompañado de programas de tratamiento que aborden la problemática de las cogniciones y de la impulsividad que tienen gran parte de los hombres que cometen agresiones contra la mujer. Hay una parte del libro, ¿no? Y de ahí yo les decía que es un tratado, y creo que la palabra libro le queda pequeña, porque contribuyen otros colegas sobre el abordaje de la identidad de género, ¿sí? Desde la perspectiva también jurídica y también forense. Para comentarles solamente una experiencia argentina, hace ya varios años en Argentina las mujeres trans, que son las que se ven con más frecuencia en el ámbito penitenciario, fueron trasladadas de la cárcel donde estaban originalmente, que era la cárcel de varones, y fueron trasladadas hacia la cárcel de mujeres. Esto a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Bueno, estas temáticas se abordan también en el libro y creo que sin dudas hacen de este tratado también que tenga y que aborde estos aspectos, desde mi punto de vista, muy novedosos. Lo que hizo Nicolás fue compilar con una extrema lucidez una gran cantidad de temas
que hacen a la criminología, a las ciencias forenses, a la psicología y a la psiquiatría, todo en un solo tratado. Es difícil encontrar en el ámbito de Latinoamérica un tratado que aborde todas estas temáticas en un solo libro. Estoy seguro que quedan, si es que queda, alguno de los capítulos que no ha sido abordado, porque se abordan cuestiones que tienen que ver con los trastornos de la personalidad, se aborda, Nicolás, también su especialidad y su especificidad, ya les decía yo, los trastornos parafílicos, pero también el trastorno antisocial y la psicopatía. Hay un abordaje también y una mirada sobre la neurobiología de los trastornos antisociales, de la violencia, y también un aspecto muy novedoso y también muy interesante sobre el libre albedrío y la neuroética. Es decir, como ven, este tratado va desde cuestiones que hacen a el consentimiento informado, directivas anticipadas, hasta una propuesta de neuroética y el estigma en el ámbito forense de las personas con padecimientos mentales. Como vemos, este tratado sin dudas abarca una multiplicidad de temas, pero sin perder el rigor, el método y la solidez en la fundamentación de cada uno de los capítulos. Cada uno de esos capítulos está abordado por especialistas, por autores muy prolíferos y muy destacados en el ámbito latinoamericano, y sin dudas es una obra que va a tener una gran influencia como un manual de consulta, un tratado de consulta, no solo para los alumnos de las carreras de ciencias forenses, de criminología, de criminalística, de psicología y de psiquiatría, sino para aquellos que nos encontramos trabajando ya hace un tiempo en el campo de los peritajes, de las evaluaciones en psicopatología forense. Es decir, no es un libro solo de introducción, sino que es un libro sin dudas de consulta que debe estar a la mano de cualquier profesional, tanto el ámbito del derecho como el ámbito de la salud mental forense. Nicolás, les digo, ha tenido, como les decía recién, una gran lucidez y una gran tenacidad en llevar adelante este trabajo de compilación, que sin dudas ha sido un esfuerzo muy importante, es un volumen de más de 700 páginas. Les aseguro que compilar toda esa cantidad de autores y revisar cada uno de sus capítulos es una tarea muy demandante, pero sin dudas ha valido la pena. Nicolás, insisto, no se queda solamente en cuáles son sus áreas de interés y cuáles son sus áreas centrales de investigación, sino que se ha rodeado de una gran importante cantidad de colaboradores, todos ellos expertos en cada una de sus áreas. No quiero terminar la presentación sin reseñar algunos de los otros capítulos que me quedaban, como por ejemplo, le decíamos, la salud mental en el contexto forense, qué cuadros son los que se encuentran más predominantes, pero también una situación que también debe ser analizada con detalle y con profundidad en las personas privadas de libertad, como son los intentos de suicidio, qué factores de riesgo se encuentran en las personas privadas de libertad para el suicidio, cómo se debe gestionar el riesgo en estos casos, para después también, en el capítulo, yo voy a poner el nombre, no está así en el libro, pero de suicidología, dedicar algo a un área central de la investigación en ciencias forenses y la aplicación de la psicología y la psiquiatría en este campo de la investigación, como es la autopsia psicológica. Creo que, como les digo, no me quedo corto si digo que es un libro, digamos, porque sin dudas es un tratado de consulta para todos los que estamos trabajando en esto y a todos los que les interese el campo de la investigación en ciencias forenses. Creo que es difícil encontrar, digo, Nicolás le puso salud mental forense, pero supongo que debe haber sido muy difícil encontrar un nombre para este tratado, porque, digo, no solamente se ocupa de cuestiones de salud mental, sino también se ocupa, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la neuroética o, por ejemplo, con la antropología.
y la antropología forense. Es difícil poder encasillar este libro. Yo creo que es un libro que abarca las ciencias forenses en general, con una predominancia del ámbito de la salud mental forense, pero creo que no es solamente eso, ¿no? O sea, insisto que cuando ustedes ojeen y vean el libro van a encontrar temáticas diversas como el consentimiento informado hasta la antropología forense. Por eso creo que debe haber sido difícil, yo sé que a Nicolás le gusta el concepto de salud mental forense, pero creo que este libro con ese título se queda corto, ¿no? Es decir, este libro aborda muchas otras temáticas más que esta, como por ejemplo la antropología, como decía recién, y por ejemplo un tema que requiere un análisis y que ahí me parece que es interesante, que da también un inicio, por ejemplo, que no se ha abordado mucho en general y menos en el ámbito latinoamericano, como son los trastornos del sueño y su implicancia en el campo forense. Hace una semana atrás participé como oyente de una conferencia sobre sexomia, ¿no? Y se planteaba ahí si los trastornos del sueño en los que hay actividad sexual eran un ataque contra la integridad sexual. Y es un tema que tiene muy poca difusión en el ámbito latinoamericano, pero también la tiene en el campo anglosajón. No hay más de 10, 15 trabajos que estén relacionados con sexomia y el aspecto forense. Nicolás se ha ocupado de abordar estas temáticas. Así que, como ven, el libro recorre temas clásicos de la psicopatología, temas centrales, nodulares, inimputabilidad, simulación, neuropsicología forense, salud mental forense en el campo penitenciario, pero también aspectos muy novedosos. Creo que la impronta y la visión, la mirada sobre salud mental y derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad están presentes en este libro y yo creo que debe ser uno de los primeros, si no el primer libro de psicopatología forense que aborda el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Y, como les decía, temas novedosos como son el libre albedrío, la neuroética, los trastornos del sueño y su posible relación con la inimputabilidad. Y es un libro que aborda muchas propuestas, como por ejemplo el de la propuesta del análisis de la inimputabilidad. No dejo de recomendarlo. Es un libro, como les digo, para tener en todas las bibliotecas de aquellos que se interesan por las ciencias forenses en general y aquellos que se interesan más en particular por los aspectos de la salud mental. Es un tratado que la verdad que al verlo terminado me sorprendió muy gratamente. Cuando Nicolás me invitó me dijo si quería escribir un libro que se trataba sobre salud mental forense, pero me imaginaba que era algo más específico a lo que estamos acostumbrados nosotros, donde se tocan temas de psicopatología forense, pero no mucho más de eso. Y al verlo me sorprendió porque sin duda que este tratado de 700 y pico de páginas toca temas mucho más allá que la salud mental forense. Así que creo que el título le ha quedado corto, pero resalta sin dudas los aspectos más centrales de lo que quería imprimirle Nicolás como editor y como compilador de todo este gran tratado, pero para motivarlos a que vean que el libro aborda muchas otras temáticas más y que sin duda les será muy interesante, muy gratificante leer. La verdad es que los autores han tenido todos de manera homogénea, una manera transparente, clara, sencilla de transmitir, a veces con conceptos complejos, así que no se van a encontrar con un libro oscuro en la forma en la que abordan los temas, sino todo lo contrario. Los autores se preocuparon por hacer una lectura sencilla, sin perder en ningún momento el rigor técnico y científico de cada uno de los capítulos que se abordan. Nicolás, la verdad es que
te felicito, ¿sí? Fue un trabajo, imagino, muy importante y demandante compilar tantos autores y analizar tanta cantidad de temas. La verdad que me da mucho más orgullo al verlo terminado, formar parte de esta obra colectiva tan importante y que sin dudas vamos a ver en retrospectiva la importancia que ha tenido en los próximos años. Seguro en un par de años el libro de salud mental forense de Nicolás va a ser ampliamente citado, va a ser ampliamente recomendado por cursos, por licenciaturas, etcétera, porque como les digo, es un libro que no se pierde nada de las ciencias forenses y muy específicamente de la salud mental. De vuelta, compartir mi orgullo, mi gratificación y las felicitaciones a Nicolás por esta obra que ha emprendido. Quiero que podemos tomar alguno de ellos si quieres, como para mostrarles a los que están presentes, nada, compartir un poco dialogando y charlando algunos de los temas que les pueden ser de interés. Felicitaciones, Sí, Nicolás, agradecer a la Federación, a Vladimir, la oportunidad que nos han dado. Es un gran gusto poder compartir con ustedes este espacio. pues yo te agradezco muchísimo las palabras, amigo. La verdad es que el orgullo es completamente mío de haber tenido la oportunidad de colaborar con grandes como tú en esta obra. Realmente fue una labor bastante compleja, como bien dices, ¿no? No solamente la parte de generar un, un cambio en cuanto a la estructura o compilado. Sentí la necesidad cuando empecé a hacer la compilación y la edición del libro de que hubiese justo una obra, un conjunto de artículos o de capítulos, como le llamemos en cualquiera de nuestros países, eh, que precisamente nos pudiesen otorgar una visión muy diferente de lo que hemos ido teniendo a lo largo de esta historia que lleva ya 2 siglos prácticamente, desde los primeros alienistas, la psiquiatría, la psicología forense. Eh, He visto que justo a partir de ese desarrollo, pues en esta visión exclusiva de no una interdisciplina, de no una transdisciplina, pues llega a verse muy limitada a veces la propia participación de un psiquiatra o de un psicólogo forense en un proceso. Y se requiere justo ampliarla a través de los ojos de otras áreas, de otras disciplinas, la criminología, las ciencias forenses, la antropología, la psicología, las neurociencias, la antropología, eh, tantas que en realidad el derecho propiamente, que en realidad muchas veces llamamos un tópico de la misma, de un término de distintas formas. No dejo de pensar que esta obra puede ayudar, justo como tú decías, a generar un poco más de empatía hacia las personas que están estudiando toda esta parte de las ciencias forenses, de la psicología, de la psiquiatría forense, porque puede ayudar a entender cómo otras disciplinas ven la fenomenología. Un punto muy importante que yo justo quise plasmar en la obra fue que tuviera una visión completamente enfocada en derechos humanos de personas con discapacidad. Y es que a lo largo de los grandes libros que ha habido en el área, pues tienen una visión a veces un tanto o reduccionista por una parte de neurobiología o muy exclusiva de algunos derechos muy acotados a nivel nacional en lugar de internacional, haciendo un repaso de a veces las figuras como inimputabilidad, interdicción, emoción violenta, etcétera, estos tópicos tan clásicos de nuestra área. Sin embargo, el hecho de poder
contar con la participación de múltiples disciplinas, de expertos en materia de bioeticistas, de expertos en derechos humanos, gente que ha estado en asociaciones, que ha estado en campo, que ha estado investigando, pues justo ayuda a darle un giro real a la visión que podríamos tener de lo que sería la salud mental. Decías que a lo mejor, pues es un tratado, no sé si un tratado, te agradezco mucho las palabras, sí son 717 páginas, son 3 secciones, 40 capítulos, con más de 68 autores reunidos, incluyéndome a mí, que también ahí hice algunos capítulos, además de la edición y la compilación. Eh, pues justo lo que quise fue reunir a este grupo de expertos entusiastas desde cada una de sus áreas para poder plasmar una visión mucho más desde la inter y la transdisciplina. Decidí ponerle salud mental forense porque consideré que era un título que englobaba un poco más de la visión que tenemos ahí en el instituto. Justo así es como se denomina, así se llama el laboratorio, el lugar donde estoy haciendo investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Y, y pues justo esta nueva disciplina, esta nueva área, la consideramos una rama de la salud mental pública, ¿no? La salud mental pública en México, eh, pues tiene una visión bastante interesante, bastante inter y transdisciplinaria. Y bajo esa cote, bajo esa visión que no me canso de agradecer a la doctora Marilena Meina Mora que me otorgó ese cambio en panorama, esa visión para poder, con base en los objetivos de desarrollo sostenible y un entendimiento de otras áreas, poder ver justo esta otra perspectiva que a veces, pues uno en la formación o como decía yo en la mañana en una charla que tuve, en la deformación que podemos llegar a tener a veces dentro de la profesionalización o de la especialización de cada una de nuestras áreas, pues llegamos a incrementar nuestros sesgos, ¿no? Y a generar una visión ya no tan empática, no tan dentro de los zapatos del otro. Y un punto que también considero muy necesario de abordar, y bueno, eso justo lo podrán ver en la cantidad de capítulos que tiene cada sección. El primero que es de existencia jurídica, que es donde hacemos un repaso de la parte legal, de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, de estos temas como las directrices anticipadas en psiquiatría, la bioética, una crítica muy fuerte hacia la interdicción que afortunadamente en México ya va encaminada hacia retirarse como una figura viable, porque es claramente violatoria de derechos humanos de personas con discapacidad, es una muerte civil. Um, y, y después de todo eso, aunado a tópicos como el expediente clínico electrónico, en psiquiatría, el consentimiento debidamente informado, la parte de los derechos que se vulneran de las personas con discapacidad psicosocial, como puede ser el trabajo, literalmente el derecho a trabajar, que por estigma, por miedo, por ignorancia se les llega a impedir. Lo sentí necesario no solamente como una persona que ha dedicado y seguirá dedicando el resto de sus días, mi vida, a la academia, a la parte de la salud mental forense, sino como persona con discapacidad psicosocial, y eso a mí siempre me gusta decirlo a título personal. Yo soy una persona con discapacidad psicosocial, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Una disculpa si ahorita no me dirijo mucho a la cámara, ¿no? Porque ya a estas horas pues ya se me está acabando el medicamento, entonces me cuesta un poco de trabajo mantenerme sentado. Eh, por lo general siempre estoy en movimiento, pero en realidad pues no solamente lo he leído, lo he visto, lo he escuchado, sino que lo he experimentado. El sesgo, la manera en la que una persona con discapacidad psicosocial es estigmatizada y que llega a no tener oportunidades de empleo reales o inclusive estos derechos que se nos vulneran todos los días. Y, y justo por eso la segunda parte de este libro, que es el de anomia social, que tiene toda la alevosía de ponerle ese título a esta sección, porque justo lo que pensé es comenzar a despatologizar la conducta antisocial.
Tú bien sabes, amigo, que en realidad ha sido uno de los puntos que he peleado durante estos últimos años, el no seguir psicopatologizando la conducta antisocial como se ha venido haciendo en estos últimos tiempos, el pensar que una persona con una discapacidad psicosocial, cualquiera que sea el nombre del trastorno mental que padezca, eh, es peligrosa, que es algo completamente erróneo y estigmatizante, y también darle el sentido que se requiere desde la criminología ambiental, desde la antropología, desde la sociología, a el origen de la conducta antisocial. Básicamente, dentro de un contexto social, de un contexto en donde no hay oportunidades, en donde no hay una reinserción laboral, en donde no hay una auténtica reinserción, que pues nada tiene que hacer la psicofarmacología o la psicología o la psiquiatría forense dentro de ese contexto. Más bien son cuestiones de política pública o de una necesidad de reinserción real. Y justo por eso me atreví también a colocar en este capítulo que mencionabas de trastornos psicopáticos, pues la gran crítica que he empezado a hacer desde hace algún tiempo hacia la figura del trastorno antisocial del DSM, en donde pues básicamente estamos diagnosticando con base en conductas en lugar de rasgos de personalidad. Y eso es lo que ha generado pues una población altamente heterogénea al momento de diagnosticar. Y tocaste un punto que para mí ha sido fundamental y creo que será fundamental en varias líneas de investigación que he llevado en estos últimos años y que tendrán mayor auge en estos siguientes años, que es la inimputabilidad. Eh, a lo largo de estos, pues prácticamente 4 capítulos que le dedicamos al tema en Anomia Social, tanto el tuyo, que haces un magnífico repaso de todas las teorías, de toda la parte del delito, de las teorías hacia la criminología, el capítulo que hace mi amiga Patti también sobre la familia, las familias del derecho y la visión en distintos derechos a nivel internacional de la inimputabilidad, el trabajo que hicieron eh, Víctor y Anna Sheinbaum de Documenta respecto a su modelo de facilitadores, y que finalmente estos dan pie al último capítulo que me atreví a escribir sobre un modelo diferente de inimputabilidad. Porque aquí he considerado que el grave error es esta asociación tan simplona, tan sencilla que a veces se hace en la enseñanza, en la psicología, en la psiquiatría forense, de por el simple hecho de tener un diagnóstico, establecer la presunción de una inimputabilidad. Y ahí es donde no falla el derecho, falla la salud mental, donde tenemos que modificar la perspectiva, donde tenemos que modificar y reivindicar el camino, porque es una figura que, si bien puede proteger, ha sido también una figura que ha sido muy utilizada para violentar derechos humanos de personas con discapacidad, pero tiene una buena salida con un respeto a un derecho de inocencia, un principio de inocencia, una garantía de derechos humanos, que eso es justo lo que plasmamos en el libro. Y pues bueno, en realidad, digo, soy un apasionado del derecho y sobre todo del derecho penal eh, y del procesal, pero en el ámbito de anomia social, pues hubo tantos temas que seguramente, y como me ha dicho la editorial, y eso es algo que también quiero destacar, es una oportunidad que también tuve de que se diera una coedición, no nada más por esta gran editorial que es Tirán Lo Blanche, que nos ha dado un empuje y una apertura internacional, sino también por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es mi casa, ¿no? En donde yo he podido desarrollarme, donde me entrené básicamente. Eh, y que permite que podamos plasmar de esta cantidad de expertos de las distintas áreas, no solamente de la psiquiatría, creo que también hay algo muy urgente dentro del área, no solamente considerar la opinión de nosotros en los psiquiatras, sino también de muchos otros colegas que ven el mismo fenómeno, que intervienen en el mismo proceso y que si no los entendemos, que si no interactuamos, pues la justicia y las soluciones no llegarán a buen puerto. Necesitamos justo tener esta visión mucho más empática, más transdisciplinaria. Eh, pues se logran plasmar a través de esta coedición bueno, a pesar de la pandemia tuvo la oportunidad de salir, como bien decías, pues tanto en el ámbito digital, ¿no? A través de la plataforma de Tirán Lo Blanche, que ahí es donde se puede adquirir el libro, y en física, ¿no? Sobre todo aquí en México.
Me parece que iba a haber o va a haber, no lo sé, ahí sí es cuestión de la pandemia todavía, en varios países donde Tirant tiene presencia editorial en físico, iba a haber también oportunidad de adquirirlo en físico. Eh, pero bueno, la verdad es que en el tema de derecho penal, pues siento que a lo mejor habrá que hacer una segunda edición para ampliar todavía más, a pesar de que es la sección que más temas tiene, que más capítulos tiene, porque quedaron muchos temas pendientes. Y considero que podríamos incluso actualizar algunos de estos capítulos ya con los avances que ha ido teniendo mucho de esta ciencia y también, ¿por qué no analizar, ¿no? Cómo se está presentando al día de hoy, pues toda esta fenomenología de conducta antisocial alrededor de la pandemia de COVID, que es un fenómeno muy importante a nivel internacional y que seguramente dará muchísimo también de explorar en años por venir. Y la última sección de tópicos selectos, esto que mencionabas de los trastornos del sueño, pues fue una iniciativa del doctor Jiménez Gencho, un experto en el sueño de ahí del Instituto Nacional de Psiquiatría y un servidor, que pudimos, pues, literalmente lograr colocar en el libro el gran trabajo que hizo el doctor con sus alumnos. Un reto, la verdad, porque como bien dices, hay muy poco en esta materia, en este tema, y muy necesario de abordar aunado a una visión también de factores de riesgo de suicidio en población privada de libertad, en autopsia psicológica, un tema que también se necesita muchísimo mayor profundidad en nuestro país, en México, en América Latina. Eh, Ciencias forenses, antropología forense, neuropsicología forense, que también creo que va a tener un auge muy importante en un futuro, sobre todo aquí en México y a nivel internacional. Pero que también puede ayudar a entender desde otras disciplinas fenomenologías que se van complementando, porque el casarnos con una visión exclusiva, pues nos empieza a incrementar los sesgos. Es como si en lugar de ir abriendo el conocimiento, nos fuéramos cerrando a solamente una parte. Y bueno, afortunadamente la ciencia pues no se basa en creencias o en favoritismos, se basa en hechos. Y, este libro me parece que hemos logrado poder reunir desde distintas ciencias, de distintas disciplinas, desde también opiniones de expertos en materia de derecho, un camino a seguir dentro de las distintas perspectivas de estos tópicos que son urgentes de tratar. Y bueno, como bien decías, la intención también fue tener un lenguaje coloquial, no tan abigarrado, tan hermético, tan alquímico de casi no entenderle, ¿no? Como a veces nos caracterizamos en algunas disciplinas. Sin embargo, pues bueno, considero que se logró llevar a buen puerto esta obra que invito a todos los que nos están viendo y a los que seguramente verán la grabación a que puedan darle una oportunidad a esta obra que no solamente reúne la visión de propiamente la psiquiatría, sino de muchas otras disciplinas eh, que básicamente compartimos un camino, una praxis, eh, una modificación, como se ha ido forjando desde hace ya algunos años que tenemos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de modificar la manera en la que se concibe la salud mental, pero sobre todo en el ámbito forense, porque el movimiento a nivel internacional tuvo un auge muy fuerte hacia, pues, la parte de atención, hacia la parte asilar, hacia la parte de comunidad, etcétera. Pero, pues, ha quedado un tanto rezagada a nivel internacional la visión en lo forense y considero que es donde más urge hacer cambios, ¿no? Porque es donde en este diálogo que podemos establecer entre disciplinas podemos ir avanzando, resolver las cosas, lograr impedir figuras que son violatorias de derechos humanos y proveer de un correcto actuar dentro de estas disciplinas que hemos englobado de la salud mental forense para poder tener una correcta interacción, ¿no? Porque nuestro objetivo, pues, es justo la investigación y el conocimiento en todos estos campos de interacción de ciencias forenses y salud mental para elaborar propuestas, ¿no? Propuestas que puedan tener los tomadores de decisiones en mano, que puedan llegar a tener esta nueva epistemología que estamos proponiendo
con una perspectiva progresiva, global, que vincule ciencias forenses, jurídicas, médicas, psicológicas, sociales, antropológicas, que puedan ayudarnos a poder ir desenmarañando todos estos tópicos que cada una de las disciplinas por separado, pues durante 2 siglos no han logrado resolver, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo a la Federación que nos dé esta oportunidad de compartir un ratito a ti, amigo, y a mí, lo que pensamos, lo que plasmamos en esta obra, eh, y que también lo puedan nuestros lectores poder criticar, poder tener en sus manos y darnos una retroalimentación. Este año, pues habrá muchos más eventos, tanto de presentación del libro como algunos otros, con la propia Federación y otras instituciones que seguiremos, tanto Ezequiel como yo, que hemos hecho también buena mancuerna junto con Guille, con Nicolás Gemar, eh, para poder ir avanzando, porque a veces eh, necesitamos literalmente mayor entendimiento entre las disciplinas para poder quitarnos esos sesgos, avanzar y poder generar una empatía. Me parece que COVID también nos está dando esta oportunidad de no seguir con dicotomizaciones. Todos estamos a distancia en este momento. Este evento tiene la oportunidad de hacerse así, poder tener aquí a Ezequiel desde Argentina, ¿no? Que económicamente y materialmente, pues ahorita sería imposible, pero en realidad, pues estamos todos guardados, todos hemos tenido ya seguramente aquellos que se han contagiado o aquellos que han perdido a alguien o algún cercano que ha tenido COVID. Eh, y pues nos tiene que ayudar a reflexionar y creo que también esta obra nos ayuda a reflexionar cómo ha ido generándose la praxis en el área de las ciencias forenses que brincan a la salud mental. Entonces, pues yo agradezco mucho, no sé si tú quieras decir algún otro comentario, amigo. Sí, bueno, para motivarlos un poco más a que vayan y busquen la obra, la lean, la tengan en sus manos. A mí me gustan los libros en papel y la verdad que deseo profundamente tenerlo en papel, eh, porque me gusta agarrarlos, me gusta subrayarlos también, marcarlos. Motivarlos cómo. El año pasado hicimos en la Federación un curso sobre psicopatología forense y la temática que trazó, que canalizamos y que vimos con varios colegas de Latinoamérica fue inimputabilidad. Así que digo, sin dudas, estos temas que Nicolás aborda en el libro son temas que la Federación lleva adelante en diferentes cursos, seminarios, congresos, encuentros, cursos más largos, cursos más cortos. Sin dudas que este libro se amolda a muchos de los temas que son abordados en la Federación y que sin dudas formarán parte de la bibliografía recomendada por muchos colegas de aquí en adelante. Digo, insisto con esta idea que plantea Nicolás, que es muy novedosa en el ámbito latinoamericano, encontrar en un libro de psicopatología forense el modelo social de la discapacidad, la sentencia de Ricardo Aldair, el trayecto y el proceso de modificación que se está entrando en México sobre la interdicción, y ahí poder yo complementar con lo que ha sucedido en Argentina con respecto a la restricción de la capacidad jurídica. Es decir, Nicolás tiene en este libro temas que no están en los libros de psicopatología forense aún. Ha sido pionero en introducir estos capítulos que si uno, como bien dice Nicolás, agarra hoy un libro de psicopatología forense, aún aunque sea nuevo, digo del año pasado, no va a encontrar o le va a costar mucho trabajo encontrar el modelo social, el modelo de derechos humanos de la discapacidad, el proyecto de facilitadores, los proyectos para hacer una justicia más accesible para las personas con discapacidad. Bueno, todo esto está en este libro de Nicolás, que sin dudas para mí hacen de este uno de los libros y de las novedades editoriales de gran importancia y para mí sin dudas ha sido el lanzamiento más importante en psicopatología forense de todo el 2020 y muy probablemente los que vengan después aborden estas temáticas, pero ya seguramente lo haremos después de que Nicolás ha trazado el camino y ha hecho la cuña. Sin duda es que, digamos, todos los que estamos en esto vamos a seguir esta línea, vamos a seguir publicando
sobre estas temáticas, pero Nicolás ha trazado este camino novedoso y ha sido el pionero en plantar esta semilla que sin duda germinará en los próximos años. Insisto con esta idea porque a medida que ustedes avancen en su formación y que avancen en sus lecturas, etcétera, van a ver que no es tan fácil encontrar una perspectiva de derechos humanos y del modelo social de la discapacidad en el campo forense, ¿no? Esta perspectiva y esta mirada tan particular que ha tenido Nicolás y que ha compilado a través de diversos autores es central y muy importante para desarrollar profesionales actualizados y, como bien resalta Nicolás, básicamente empáticos con las situaciones que les toca analizar, evaluar y determinar. Así que, sin más, bueno, volver a resaltar lo novedoso de esta temática, la alegría de poder haber participado con una contribución en este libro y que sin dudas está esto ampliamente reconocido por la editorial que respalda a Nicolás como Inspirando Orange. Todos los que trabajamos en el campo forense, la justicia, etcétera, conocemos la sólida trayectoria de esta editorial, la importancia y la influencia que tiene esta editorial junto con el instituto, hacen que esta obra sea una garantía de calidad y de rigor científico. Nicolás nos invita a través también de lo que nos comentaba recién, a repensar también la ciencia. Nicolás decía, la ciencia son hechos, pero esos hechos requieren un contexto y un análisis contextual. Toda construcción científica tiene un contexto social, cultural, histórico y político, y necesariamente nosotros estamos inmersos en ese contexto, y creo que la introducción de este capítulo que Nicolás llama Anomias nos plantea esta idea, ¿no? De repensar en el contexto en el que estamos, particularmente nosotros en Latinoamérica, y cómo vamos a analizar todas estas temáticas de nuestra propia perspectiva y nuestra propia realidad. Nada más, Nicolás, agradecerte nuevamente a vos, a la Federación, a todos los que están presentes, la atención, agradecerles el espacio que nos han dado y espero que se hayan motivado a revisar y seguro que van a encontrar en el libro temas interesantes para leer, y seguro será un libro de consulta, como les decía. Nicolás, agradecerte nuevamente, fue un gran honor haber participado de este libro y sin duda te auguro muchísimos éxitos en Muchísimas gracias, amigo, en verdad. Muchas gracias a la Federación, gracias, Vladimir. Sé que lamentablemente por cuestiones de puedes estar con nosotros, pero te agradezco. Has sido también un gran aliado para todo lo que hacemos ahí desde el laboratorio. Y bueno, pues no quiero perder la oportunidad, sobre todo a todos aquellos que son miembros y que siguen también la Federación. Recuerden que este viernes tenemos una charla ya agendada con la Federación sobre agresores sexuales y trastornos parafílicos. El viernes igual será por esta vía. Entonces los invito a que me acompañen, hablaremos ahí un par de horas seguramente sobre este tema que también, como bien decía Ezequiel, me ha interesado mucho y hay un poco plasmado ahí en el libro, aquellos que también estén interesados. Y pues la verdad, Ezequiel, es ¿qué te puedo decir? El camino que hemos ido recorriendo juntos y que todavía nos falta por recorrer, pues creo que empezará a dar frutos. Este es uno de ellos. En realidad considero que no sé, me has dejado sin palabras con todo lo que has dicho. No sé si voy a hacer parteaguas o qué, pero yo estoy feliz de que haya podido salir. Les pido que le den una oportunidad, que lo lean. Psicólogos, psiquiatras, criminólogos, criminalistas, abogados, especialistas en distintas materias, inclusive que no sea dentro del derecho penal. También es un libro que puede ayudarnos a cambiar perspectivas. Eso es algo que me ha gustado de aquellos que me han retribuido un poco de la experiencia que han tenido con el libro. Eh, un gran antropólogo, cuando hicimos la presentación en la INA, me lo comparaba con el Leviatán. La verdad es que creo que es una comparación monstruosa. Es demasiado pensar que estoy a la altura de ese libro, pero la verdad es que estoy muy agradecido con la recepción que ha tenido. Espero que tenga una mejor recepción este año y pues invitarlos a que tanto Ezequiel como a mí
y a la federación nos sigan en todos los eventos que estamos teniendo, porque pues ya las cosas han ido cambiando y pues Ezequiel también es parte de ese cambio desde Argentina, de una visión muy diferente de lo que ha sido la psiquiatría forense ahí en su país. Y bueno, pues estamos juntos en esto y les agradezco mucho. La verdad, les deseo muy feliz 2021. Cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Saben que aquí en México estamos bastante complicados. Imagino que en Argentina también no está todavía tan fácil. Y pues bueno, no porque ya tengamos vacunas significa que esto se ha acabado. Todavía nos falta un camino bastante largo. Entonces, les agradezco mucho. Gracias, amigo. Gracias a la Federación. Gracias, Vladimir. Cuídense mucho y por favor, no salgan si no es necesario. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, doctor Mercurio. Muchas felicidades por todo su trabajo, muchas felicidades por el libro que recién publicaron el año pasado. Espero pronto adquirirlo para poder leerlo y de la misma manera espero que los compañeros que nos estén escuchando y viendo en este momento decidan adquirirlo, porque la verdad debe de ser una joya este libro. Y para no entretenerlo más, pues les deseo muchas felicidades a todos los que nos escuchan, ustedes doctores, y pasen una excelente noche a todos. Hasta luego. Luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Un Gracias. abrazo.